andrógenos suprarrenales. Andrógenos suprarrenales. Porque también hay otra importante fuente de andrógenos en el nombre que sería ¿cuál? ¿Testículos? Sí, y esos no son andrógenos suprarrenales, pero no por, sino porque su estructura química, ¿qué crees? Es totalmente diferente. Los andrógenos que producen las suprarrenales se llaman 17 cetoesteroides, ahorita lo vamos a analizar. Y es la única fuente o el único sitio donde se producen 17 cetoesteroides. ¿Sí me siguen? Entonces, cuando tú quieres saber si una persona, porque piense bien, ¿una mujer producirá andrógenos suprarrenales? Sí. ¿Qué piensas? Sí, debería. No sé, ¿los produce o no los produce? Claro que sí, o sea, son importantes para las mujeres, los andrógenos suprarrenales, como lo son para los hombres. Tienes que aclarar, acá vamos a analizar mucho eso. Entonces, fíjense bien, nomenclatura. Cuando hablo de corticosteroides, en cualquier libro de medicina interna, de endocrino, de fisiología, me refiero a la aldosterona. ¿Y a quién crees? Y al cortisol. ¿Sí me siguen? A la aldosterona le dicen mineralocorticoide, que es un mineralocorticoide. Y al cortisol, ¿cómo le dicen? Glucocorticoide, que pertenece a la familia de glucocorticoides. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? ¿Y los andrógenos que producen los suprarrenales, cómo se llaman? Andrógenos suprarrenales. ¿Sí? Bien. Vamos a borrar entonces toda esta regla y vamos a analizar cómo funciona, cómo se ve, a qué se debe la función. ¿Le puedo borrar esto? ¿Seguro? Lástima porque quedó bien bonita mi gráfica, ¿no? No, porque luego, ¿qué crees? Esto no se ve, bueno, lo vi en eso lo saqué de un libro, pero luego, como yo ya estoy escribiendo mi libro de edición, pongo esto cabrón, obviamente no así, ¿no? ¿Vieron el fútbol? No. Yo estaba viendo el partido de ¿cómo se llama? De Inglaterra, ¿no? Se me hace más interesante, pero luego le cambié el otro, pues pinches partidos de fútbol, ¿no? Creo que estaba el muchacho que está con ese universidad, pues a lo mejor, ¿no? Qué onda, ¿no? Vamos entonces a hacer un primer análisis que no tiene nada que ver con la clase. Fíjense bien, esto que estoy pintando pretende ser la hipófisis, y aunque ustedes no lo creen, el único animal, el único mamífero que no tiene dos hombros, que solo tiene dos hombros hipófisis es el hombre. Por la mayor parte de los animales tienen tres hombros superficiales. Entonces lo que iba a ser el tercer lóbulo en el hombre, uno fue un lóbulo, y es una parte, que es la más posterior de la de la hipófisis, donde se localizan unas células que se llaman corticotropos. ¿Sí? Entonces, los corticotropos responden a un factor liberador de la ACTH, pero lo que producen ellas es una hormona que ustedes ya conocen que se llama ¿cómo? ACTH, que es un péptido de 39 aminoácidos. Ahorita no vamos a hablar de ACTH, claro que vamos a hablar de ACTH, pero no me interesa en este momento. Estas ACTH es importante para que las glándulas suprarrenales, sobre todo para la corteza suprarrenal, funcionen. Pero fíjense bien. Voy a quitar aquí la corteza suprarrenal. Y es muy chistoso porque, ¿qué crees? Tú puedes tener alteraciones de la médula y la corteza suprarrenal, ¿qué crees? Funciona normal. Y puedes tener descompuesta la corteza, ¿qué crees? La médula sin problemas. ¿Se les quedaron? Hay patologías en donde se lleva de corbata todo, ¿no? Como ocurren las septicemias, que son bacterias en sangre. Y a las bacterias, cuando están en sangre, no me preguntan por qué no
no lo sé, pero les gusta comerse gentes a todas las suprarrenales. O sea, es un pinche, o sea, medio de que está muy bien rico para las mujeres. Y en este caso de la insuficiencia suprarrenal global, pero eso es muy raro. Ajá. Bueno, entonces fíjense bien, ¿cómo dijimos que se llamaba la zona más externa de la corteza? Glomerular. Entonces vamos a poner aquí zona glomerular. ¿Sí? ¿Y la otra cómo se llama? Fasciculada. ¿Zona qué? Fasciculada. ¿Zona qué? Fasciculada. ¿Fascicular de qué? Reticular. Vamos a poner aquí zona reticular. Bien. Preguntas de examen de residencia. ¿Por qué se ríen? Que se ríen se llevan, ¿eh? A ver, ¿cuál fue la mamada? Imagínate si fuera yo paranoico, yo pensé que estaba riendo de mí inmediatamente. ¿Qué se da cuenta que decís por él? ¿Qué dijiste? Es que te pasa lo mismo que estuve con este cabrón. Siéntate adelante. Es que están luchando mucho el desmadre, ¿no? Y luego son egoístas porque se lo callan, ¿no? Ok. Piense bien, piense bien. Si yo te pregunto a ti para qué sirve el ACTH, ¿qué dirías? Para. ¿Para qué sirve el ACTH? No, pues tú sabes que yo se lo decía. A ver, ¿cómo ¿para qué sirve el ACTH? Sostener a los suprarrenales para que produzcan. No, pero no, si dices varias hormonas. Bueno, yo es algo honesto, pero ya sabes salir. Ah, bueno, pero ni estás en el grupo, ¿no? Te la perdamos, pero sí. ¿Así no? Piense bien, piense bien, piense bien, piense bien. Si yo tuviera un problema de mi hipófisis, yo no produzco ACTH. ¿Sí? Claro. Oye, entonces, ¿qué crees? Piense bien. Si se descompone la necesidad de producir ACTH porque el hipófisis se amoló, ¿se afectará la producción de aldosterona? Sí. Bueno, si no sabes, no sabes, pero ¿qué se imagina? ¿Qué crees? La aldosterona, ¿qué crees? Se sigue produciendo sin pedos la zona glomerular. ¿Se me agarran a hablar? Pero lo que ya no se vuelve a producir, ¿qué crees? Son andrógenos suprarrenales, porque el ACTH sirve para que se produzca cortisol de andrógenos suprarrenales. ¿Se le agarran a hablar? ¿Se entienden eso? Entonces, fíjense la siguiente cuestión. Quiere decir que la zona fasciculada y la zona reticular expresan receptores para quién. ¿Receptores para quién? Claro. Pero el receptor para ACTH se llama, fíjense bien, se llama receptor. Claro que es un receptor para ACTH, pero los libros mamones de medicina interna y la práctica médica se le llama receptor tipo melanocortina, bueno, melanocortina tipo 2. ¿Sí me siguen? Melanocortin receptor type 2, como le dicen los libros. Este es el receptor que tienen. ¿Qué células? Claro. Pero fíjense bien ahora la siguiente cuestión. Si yo no produzco ACTH, jamás se vuelve a producir cortisol. ¿Se acuerdan del síndrome de Chicken-Crystal? ¿Qué? ¿Qué señora jamás volvió a producir el cortisol y endógenos suprarrenales? Ya se los tienes que registrar tú, obviamente, por exógeno. Pero lo interesante es que la zona glomerular también, ¿qué crees? Expresa el receptor para la melanocortina tipo 2. Sin embargo, si no hay ACTH, ¿qué crees que pasa con la zona glomerular? Sigue funcionando toda madre. Sigue funcionando toda madre. Porque, ¿sí me siguen? Ahora, fíjense bien. No sé, bueno, esto en el tiroides se debió haber visto, y si no, pues ahorita se lo explicamos. Pero esto es muy importante. Esto lo tienes que tener en tu cabeza porque vas a tratar a pacientes y les vas a dar corticosteroides. Y algo que tiene que tener presente siempre una persona en su cabeza es que la zona fasciculada y reticulada funcionan a la base de la ACTH. ¿Se alcanza a ver el amarillo? ¿Sí o no? Porque si no, lo podemos hacer. Funciona a base de ACTH.
¿Sí me siguen? Entonces, la tranza, o el punto, o la tragedia es esta. La ACTH induce que se produzca el cortisol. Se produzcan las glándulas suprarrenales porque actúa en la zona fascicular y reticular. También la zona glomerular tiene receptores para ACTH, pero su función no es tan vital como las demás internas. ¿Sí me siguen? Bien. Si yo les platico que el ACTH tiene un efecto trófico sobre la zona fascicular y reticular, ¿qué concepto les viene a su cabeza cuando dicen, tiene un efecto trófico? ¿Cómo que? ¿Qué les viene a la cabeza? A ver, las comadres, ¿cómo te llamas? ¿Liliana? Viene. ¿Y tú? Saray. Tú eres son muy estudiositas, o sea, ustedes son de bajo perfil, ¿no? Y luego dale por eso que les gusta más el desmadre que estudiar, lo cual está muy bien. Pero, si yo te digo que tiene un efecto trófico en la zona de ACTH sobre la zona fascicular y reticular, que fíjense bien, el efecto trófico es diferente de inducir la producción de cortisol y andrógenos. ¿Qué concepto les viene de efecto trófico? A ver, Menicilla. ¿Qué es el efecto trófico? Gibran. ¿Cómo qué será el efecto trófico? ¿No será como que es facultativo? O sea, que está como posicionado. ¿Cómo a qué te refieres? Bueno, yo lo que sé es que solo actúa en esas zonas porque solo esas zonas tienen una enzima que es la que produce. No, fíjense bien, el efecto trófico es independiente de la presión del cortisol. ¿Se me siguen? De andrógeno. Esto es bien cabrón porque cuando el efecto trófico implica, a ver si me siguen, que si no hay ACTH, ¿qué crees que les pasa a las células de la zona fascicular y reticular? Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Si los alimentara. Como si los alimentara el... Bueno, tienen su aporte de sangre y Sí, todo eso, pero lo interesante es que estas células necesitan del ACTH, fíjense que el ACTH tiene un efecto trófico, vamos a poner aquí efecto trófico. El efecto trófico consiste en que permite la proliferación, y diferenciación de las células que crecen, que forman la zona fascicular y la reticular. ¿Sí les queda claro? Entonces, fíjense bien, si no hay ACTH, no nada más no se produce cortisol y andrógeno, sino ¿qué crees que les pasa a las células? Se mueren, se mueren, se mueren, se mueren. Pero a las células de la zona glomerular, ¿qué crees? Es sin pedo, güey, es la burguesía, ¿no? No saben el desmadre que está abajo y a ellas no les pasa nada. ¿Sí me agarran onda? Entonces, ese concepto es muy importante ahorita que veamos cuando tú le das cortisol a un paciente. Porque cuando le das algún derivado del cortisol, ¿qué crees que haces con la producción de ACTH? La suprimes. Es uno de los problemas que tiene un tratamiento con glucocorticoides. Pero ahorita vamos a ver cómo se evita la atrofia. ¿Sí les queda claro? ¿Sí tienen eso? Sí. ¿Estás entendiendo? ¿Sí le agarraste la onda? ¿Cómo se llama? Rosita. ¿Sí está claro? Muy bien. Yo estas clases las di a ustedes. ¿De qué semestre son? Bueno, sí, güey, pero digo, o sea, son del paro, del paro, no sé. Es que hubo como 2 generaciones después del paro que no mames, o sea, un curso de oficio de un mes. No, después del paro. Y después del paro el otro curso de oficio de 1 mes y medio, o sea, bueno, eso es en serio, por eso no sé. ¿Está claro eso que usted planteó? Ellos tienen un efecto trófico. Ahora, fíjense la siguiente cuestión. Vamos entonces a ver por qué es importante el ACTH. Vamos a ver con esto. Salud. Bien. Fíjense bien. Vamos a quitar acá. Esto que estoy pintando es el receptor para melanocortina tipo 2. Este receptor para melanocortina, ¿por qué se activa? ¿Cuántos partidos tiene el ACTH? Muy bien, fíjense bien. Si ustedes supieran esto, a lo que acaba el servicio, y cada quinto semestre supieras eso, ¿qué crees, güey? Quiere decir que aprendiste un chingo. O sea, estas mamaditas, ¿no? Bueno, entonces fíjense bien. Este es un receptor metabotrópico que cuando se activa,
aumenta la concentración de AMP cíclico, y si aumentas tú la concentración de AMP cíclico, produces la activación de la proteína quinasa A, que es una enzima fosforilante. ¿Sí? Sin cortisol, imagínate que las células no se murieran sin ACTH, no se mueren sin ACTH, pero que no se murieran sin ACTH, si tú no tienes ACTH, no se produce cortisol. Y lo que vamos a desglosar ahorita aquí, ¿por qué es tan importante la activación del receptor para ACTH para que se produzca cortisol en las zonas fasciculares reticulares? ¿Sí les queda claro? ¿Cómo se llama esta molécula? ¿Cómo se llama? Colesterol. Fíjense bien, fíjense bien. Cuando incrementan los niveles de AMP cíclico en las zonas fasciculares reticulares, ocurren tres fenómenos. Uno, se activa una enzima que se llama desmolasa. Siempre la pongo con la lesa, pero sí es la desmolasa. Luego, se aumenta la expresión de receptores para lipoproteínas de baja densidad. ¿Se me siguen? ¿Sí han visto lipoproteínas? Sí. ¿Seguro? O sea, sí saben. Y el tercer factor es que se incrementa la actividad de la hidroximetilglutaril, ¿cómo más? Enzima reductasa, ¿no? ¿Cómo se abrevia? HMG. Así, ¿no? Sí. Muy bien, ahorita vamos a ver. Claro, esos son los tres fenómenos que hacen la activación de la ACTH. Estos fenómenos son para producir hormonas, porque los que hace para que siga proliferando la célula no tienen que ver directamente con eso. ¿Sí? Esa es otra cascada que no vemos en el curso de estos. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. ¿Para qué aumenta la expresión de receptores para lipoproteínas de baja densidad? Para captar colesterol. Esos güeyes están tapizados de colesterol y los usas como materia prima. Y aparte estás induciendo una enzima que produce cortisol a partir de otros compuestos. O sea, una síntesis de nuevo. ¿Sí les queda claro? Que por cierto, hay personas que tienen niveles altos de colesterol, ¿no? Y les mandan sus pinches, ¿cómo se llama? Inhibidores de esta enzima. Los inhibidores de esta enzima son carísimos. O sea, su efecto tiene un efecto similar. Y hasta más espectacular y en menos tiempo. Que no sean fibratos ni otra cosa. Claro. No. Es bueno para los diabéticos porque impide la captación de azúcar. Es tan malo el alimento que en una persona normal le impide la captación de azúcar. Sí la onda, pero en un diabético, ¿qué crees? Está chido. Sí me agarran onda, pero es para enfermos. Por eso nunca fui hiperactivo. No sé. ¿Cómo es hiperactivo o hipoactivo? No sé por qué me hacen hablar de esto. ¿Han oído de los niños de déficit de atención? Sí. ¿Sabían ustedes que el 90-95% de los niños que tienen síndrome de déficit de atención tienen una familia disfuncional en donde están separados los padres? Es así. O sea, que te dicen, no, Genet, no es cierto. Tienes como un núcleo de base una familia disfuncional. Entonces ya no se convierte en una enfermedad sin ningún síntoma de algo. ¿Sí le agarran onda? Y donde vean a un niño hiperactivo, hay pedos entre los padres. Ustedes no lo creen. Ya se va el Chuy. Pero ¿qué te van a decir? Ay, güey, pinche Ale, güey. Una disfunción del cerebro que haces, porque es muy interesante ver cómo ese efecto asociado a eso que tú aprendes repercute en la actividad de neuronas de tálamo y cambia la función de canales iónicos. ¿Qué le agarraron, verdad? Entonces, ¿qué te estaba platicando? Pues quiero ir unas cartas. ¿Quieren bajar rápido los niveles de colesterol? Sí.
toman diario avena. Avena, güey. Como el collar de limón. Avena. En un mes, ¿no? Si usted come avena diario, baja totalmente el colesterol. Sí, cierto. Y sale, No, pero no crees que nada más mojada es para que se expanda la fibra. pero acuérdense que la medicina que nosotros aprendemos es básicamente comercial. Sí. Que hace creer que la medicina depende de los fármacos alivian. No es cierto, ningún fármaco cura nada. Ustedes no lo pueden, se los debo de creer. Pues que, fíjense, resulta que lo que hace el receptor para ACTH cuando se activa es activar a una enzima que se llama desmolasa. La desmolasa es como el paniquero que te revienta todas las lechas. Y lo que hace una desmolasa, fíjense bien, esto que estoy pintando acá serían las desmolasa. Esa desmolasa, ¿qué quieres que le corta el cabello? Le corta el pelo al colesterol. Entonces produce una molécula que vamos a poner aquí. ¿Ya habían visto esto? Pregnenolona, precursor de todas las hormonas. Así es. Pero si no, pues aprendemos, ¿no? Se corta la pendeja. Son las altas de su puta madre. ¿Cómo? Eso es citocromo. Le dicen beta. Pero nos vamos a decirle desmolasa. Y entonces, fíjate bien, esta molécula de cortisol, pero con el cabello cortito. Y entonces aquí te queda esta cosa. Y esto que estoy pintando se llama pregnenolona. Pregnenolona. Ahora, mucho ojo. En las suprarrenales, esta enzima es inducida. ¿Quién induce esta enzima? Si no hay ACTH, no se produce pregnenolona. Pero las otras enzimas, ya las que siguen, las que forman cortisol, la aldosterona y andrógenos, ¿qué crees? Son inducibles. Son inducibles. Son inducibles. ¿Sí les queda claro? Son inducibles, son inducibles, son inducibles, son inducibles. Y esas sí existen, no dependen del ACTH. La única que depende es esta. Pero sin esta, ¿qué crees? No hay nada. Es como el conserje de una vez, si aunque estemos todos, si no abres la puerta, no hay clase. ¿Sí les queda claro? Okay. Ahora, la pregnenolona tiene los caminos que dependen de con qué enzima se toque. Y esta pregnenolona se puede convertir, hay una enzima que se llama 17 alfa hidroxilasa. Y la otra enzima se llama 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Sí me siguen? Entonces vamos a poner aquí a la hidroxiesteroide. ¿Cuál es la posición 17 del colesterol? La orilla de la cara. Claro, nada más acuérdense cuál es la posición 3 del colesterol, es esta, y la posición 17. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener ahora? Esta cosa que estoy pintando acá. ¿Vieron el partido de la América? ¿Sí lo vieron? ¿Hubo gente que lo vio? El sábado, no me acuerdo, era para conocer el domingo. Pues no sé por qué ambas humanas, creo que lo estaban viendo los mecánicos ahí del trabajo. Yo oía el desmadre que traían. Entonces, le pega un hidróxido, pero queda exactamente igual a la molécula. H3, y aquí es uno. Y esto ya no se llama pregnenolona. ¿Cómo crees que se llama? Progesterona. Hidroxi. Porque está hidroxilado. Ahora, la pregnenolona, si tú le vas a quitar este OH, vas a sacar 1%. Y entonces la molécula que tú tienes
sería esta. ¿Cómo se llamaría? Ahora sí. Díganos, señor. Progesterona. ¿Cómo se llama? Progesterona. Pues son unos sabios, se llama progesterona porque tiene ahora un grupo ceto en donde una posición interesante. ¿Sí? Bueno, ya no les apuro más porque y aquí les da la famosa progesterona. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Ok. Entonces ahora te enseñé, voy a borrar esto para agarrar espacio. Pues ya no les quito más bonitos, vamos a colocarlo así. Muy bien. Vamos a agarrar y vamos a pintar, fíjense, vamos a poner la estructura de la aldosterona de este lado, la estructura del cortisol. Y entonces viene el siguiente detalle. Oiga, que todos los grupos ya acabaron clases. No, pero no de fisio, de otras materias. Mira, la neta, pueden tildar a la Academia de Fisio de lo que sea, pero oficialmente las clases se acaban a tener. Y la neta, ahí te das cuenta la mentalidad de los profesores huevones, porque el curso que vamos a dar este enero es como un curso normal con 2 semanas menos. ¿Se agarran onda? Entonces, ustedes le están acortando un curso de cualquier otra materia, casi un mes. Por hueva de los profesores, porque la academia tiene capacidad de decidir eso. Y tú dices, no hay pedo, ok. Ya presentarás tu examen profesional, ya presentarás tu examen de residencia y ya te preguntarán bioquímica y te preguntarán farmacología. Pues si está mal, ahora imagínense. ¿Sí se da cuenta la mentalidad? Pues eso es desarrollado el país. ¿Por qué la gente no da clases? Porque no les gusta dar clases. Tal vez es una mentalidad de madre para muchos, ¿no? Y dan clases porque no tuvieron opción de hacer otra cosa. Ya no hay gusto para los maestros. Entonces me decían, pero necesitamos otro chaval. Porque la otra sí ya había 12. Ya no, ya, quédate en la casa. Entonces, ¿aquí cómo se llama esto? Pregnenolona, ¿no? ¿Cómo se llama pregnenolona? ¿Cómo se llama esta enzima? 7-alfa. ¿Y qué se forma? ¿Cómo se llama esta enzima? ¿Cómo? ¿Y qué se forma? Ok, ¿qué crees? La progesterona también se puede convertir en hidroxiprogesterona porque interacciona con la 17-alfa hidroxilasa. Y entonces, ¿qué crees? Tienes aquí, ¿a la cómo se llama? Hidroxiprogesterona. Ok, quiero enseñarles un detalle muy importante. Vamos a quitar de este lado la máquina que estructura del cortisol. Y yo no sé si es importante no ponérselo, porque a veces somos veces, ¿no? Y pues estas mamadas, ya las puedes, ya no es importante que te las aprendas, porque ¿qué crees? Si no las sabes, puedes consultar, cabrón, ¿qué crees? Doctor Google. Pinche teléfono inteligente. Y sin pedo. ¿Sí me agarran onda? Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que aprender o no se tiene que aprender? De memoria nada. Lo que tiene que aprender un buen médico son conceptos. Elaborar ideas. No fíjense bien.
Vamos a aplicar de nuevo. Es muy fácil, porque todas derivan de qué. Colesterol. Pues sí, güey, entonces no hay nada mágico. Y lo que vamos a pintar ahora es el cortisol. Y en su grupo centro, nuestro CH3, tiene un hidroxilatín, en la posición 11, tiene un CH3 y un XOH, tiene su grupo reducido y tiene un CH2OH. Esto que les estoy presentando aquí, ¿cómo se llama? Y saca mamada, ¿no? Ok, entonces fíjense, de este lado vamos a pintar la magnífica estructura del aldosterona. Y aquí lo que vamos a poner es la aldosterona. Cuando tú analizas esto y ves para el femenino y masculino, es impresionante, güey, la diferencia entre el estradiol y la testosterona. ¿Te das cuenta la diferencia? La misma molécula, nada más que una tiene un grupo centro y otra tiene un grupo algo así. Dios determina que tengas caracteres sexuales secundarios dentro del mujer. Pero que sí. Entonces, bueno, espérame, pero ¿qué estamos haciendo? Así, ¿no? No se aburre, porque sí es tedioso esto, pero... Además de que son muy parecidas, ¿y es la diferencia mayor? ¿Cuál es la? El hidroxilo de carbono 17, el grupo sexto. Grupo sexto y este carbono. Ahorita vamos a ver. Ok. Fíjense bien. Vamos a quitar aquí la progesterona, interacciona con otra enzima que ahorita se las apuntado. Es la 21, vamos a poner 21 beta hidroxilasa. Y la voy a convertir en una cosa que se llama 11-desoxicorticosterona. Esa misma enzima puede agarrar a la progesterona, a la hidroxiprogesterona y convertirla en 11-desoxicortisol. Y entonces vamos a cerrar en un círculo verde a esta enzima. A esta enzima la ponemos en un círculo verde. Ahorita van a ver. Ahora, no nos aborró, pero aquí hay otra enzima que se llama 11-beta hidroxilasa. Y te va a convertir en una cosa que se llama corticoesterol. Y esta misma enzima, la 11-beta hidroxilasa, va a convertir el 2-desoxicortisol en ¿qué crees? En cortisol. ¿Sí me siguen? Ahora, aquí hay una enzima que se llama aldosterona sintasa y convierte a la corticosterona en ¿qué crees? Ahí está la famosa aldosterona, ¿no? Bien. Pero nosotros nos quedamos por acá, ¿no? Pero se dan cuenta que todas se pueden convertir en cualquier cosa. La única tranza es que produce ¿qué? El colesterol por la desmolasa. Ok. Fíjense bien. Vamos a pintar entonces aquí a los andrógenos suprarrenales. Fíjense bien. Y aquí voy a pintar a los dos andrógenos suprarrenales que se producen. Esta enzima que los produce se llama liasa. Y lo que va a hacer la liasa es agarrar a la hidroxipregnanolona que ustedes ya apuntaron. Y fíjense bien que lo que le va a hacer. No se tiene que aprender esto, ¿eh? No se tiene que aprender esto. Esto no se lo aprende. Pero a mí me va a servir mucho poner todas estas mierdas, porque ahorita vamos a hacer un montón de correlatos químicos.
O sea, un endocrinólogo, quién sabe si se yo creo que sí. Debe saber esto, ¿no? ¿Cómo se llama esta enzima? Entonces le va a poner un grupo seco aquí. Entonces salió. Está bien aburrido, ¿verdad? Aquí está ya la alianza. Eso que voy a poner arriba se llama dehidropiandrosterona. Y este que está abajo es el otro andrógeno que se llama androstenediona. Estos son los dos andrógenos suprarrenales. Ahora piense bien, aquí ya viene compadre. Si yo te hago una pregunta del examen de resistencia, que sí la hacen, ¿qué es lo que produce la zona glomerular? Aldosterona. En la zona glomerular, ¿qué enzima no es importante que exista? Ya, desplaza. No. ¿Cuándo es importante? La liasa. No. Claro que no tiene liasa. Ah, no. La zona glomerular. 17 hidroxilasa. La zona glomerular, ¿qué crees? 17 hidroxilasa. No tiene 17 hidroxilasa. ¿Sí le agarran los datos? Sí. Entonces la síntesis se va por acá hasta la aldosterona. Segunda pregunta. ¿Qué enzima tiene la zona glomerular que carezca en la zona fascicular? La beta 11 hidroxilasa. No es cierto, aldosterona sintasa. ¿Cuál? Aldosterona sintasa. Claro. Tiene esta enzima, pero no esta. Pero esta no la necesita porque no va a producir cortisol. No va a producir andrógenos suprarrenales. ¿Sí les queda claro? ¿Sí está entendido eso? ¿Qué enzima? ¿De qué enzima carece la zona fascicular y reticular? Claro, la aldosterona sintasa. Porque todo esto se produce y se va a producir cortisol o andrógenos. ¿Sí? Ahora fíjense bien. Si tú cuentas el número de carbonos de la aldosterona y del cortisol, son el mismo número de carbonos. Tienen 21 carbonos. ¿Sí me siguen? O sea que son compuestos la aldosterona y el cortisol de 21 carbonos. Y si tú cuentas el número de carbonos que tiene la androstenediona y la hidroxiandrosterona, son 19 carbonos. ¿Sí me siguen? Carbonos. La androstenediona y la hidroxiandrosterona se liberan al plasma. ¿Y qué crees? No lo vimos en la gráfica, pero si ustedes ponen cómo están los niveles, fíjense bien, cómo están los niveles en plasma de los andrógenos suprarrenales, exactamente se elevan cuando crece, cuando se eleva el cortisol, y bajan cuando ¿qué crece? Cuando bajan. ¿Sí me agarran los lados? ¿Eso tiene que ver con el líbido? Bueno, no lo sé. Pero lo importante, el punto importante, es que estos, cuando entran a las células, se convierten en ¿qué crees? En testosterona. En testosterona. Tanto en hombres como mujeres. Y también se convierten en andrógenos, ¿cómo se llama? En estrógenos. Se convierten en estradiol. Luego lo vamos a ver cuando vamos a tratar el sexo femenino. Quiere decir que esta es la fuente importante que tú tienes de estrógenos como hombre. ¿Sí me explicó? Quiere decir que esta es la fuente importante que tú tienes de andrógenos como mujer. O sea, hay estrógenos dentro de nosotros, claro que sí, pero sus concentraciones son infinitamente más bajas que las de las mujeres. Y las mujeres, ¿qué quieres? También tienen andrógenos, los liberan la suprarrenal y juegan papeles importantes. ¿Sí les queda claro? Sí, les está clara la idea. ¿Han visto que hay un concepto que se llama de buenas? ¿Qué tiene usted con